plática es puntualizarles las principales características por imagen de las infecciones en pacientes con VIH-Sida. Es un tema muy extenso, quise acotarlo a las características por imagen en el campo que yo me desarrollo, pero no sin antes explicarles a ustedes las secuencias funcionales que actualmente nos ayudan para este diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos los médicos radiólogos en la práctica privada, en la práctica hospitalaria, a ese diagnóstico difícil, a ese diagnóstico donde podemos darle a ustedes, los médicos tratantes, 3 diagnósticos diferenciales, y eso no les ayuda en nada. Se han creado entonces secuencias funcionales que nos permiten ir hasta ese tejido, hacia la biología que está pasando en ese parénquima cerebral. Esta es la compleja y extensa número de imágenes que pueden obtener actualmente en resonancia magnética. Arriba tenemos la resonancia magnética morfológica. Ustedes pueden ver una secuencia T1, una secuencia T2, secuencia FLEP, ahí se ve un poquito la R, disculpen. La secuencia con contraste y la secuencia ecogradiente. Voy a explicar muy rápidamente cada una de ellas. La secuencia T1 es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo es prácticamente negro, es hipointenso. Eso nos va a dar las características anatómicas de la lesión, es decir, se encuentra dentro o se encuentra fuera del parénquima cerebral. La secuencia T2, la que se encuentra al lado, es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo es prácticamente brillante o hiperintenso. Esto es muy importante para nosotros porque nos limita a conocer las lesiones que se encuentran en la sustancia blanca o en la sustancia gris. La secuencia FLER es la secuencia clave que todos los médicos de leemos resonancia magnética se utilizan porque es la que sensa el parénquima cerebral en promedios, es decir, todo aquello que no tenga una intensidad de señal muy cercana al parénquima cerebral, pues simplemente no se va a ver esa tonalidad de gris. La secuencia contraste es donde se aplica vía endovenosa en medio de contraste que nos ayuda a realzar las diferentes lesiones tanto infecciosas como neoplásicas. Y la secuencia ecogradiente es la que nos ayuda a visualizar la presencia de sangre o calcificación. Son muchos datos, son muchas características, pero más o menos las vamos a ir desmenuzando más adelante. Después tenemos la secuencia de angioresonancia. Es una secuencia que utiliza también medio de contraste, que es útil solamente en aquellos casos en donde se va a valorar la estructura anatómica vascular. Abajo tenemos las secuencias funcionales, es a las que yo me refería. Las secuencias que nos van a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una lesión que realza con el medio de contraste, tenemos muchos diagnósticos diferenciales y solamente con estas secuencias podemos dar un diagnóstico un poco más acotado, más certero para ustedes. Vamos a empezar primero con la secuencia de difusión. La secuencia, el momento de difusión, como ustedes bien lo saben, lo caracterizó hace muchos años Robert Brown, fisiólogo inglés, en donde él colocaba botas de polen en una caja PET al calor y se podía ver el movimiento que tenían esas moléculas. Él pensó, bueno, ¿qué estará sucediendo? Y le puso, bueno, ese movimiento browniano. Después Albert Einstein hizo el análisis de este movimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros podemos tener un modelo anatómico, un modelo hipotético, que lo podemos tener varias células, nosotros podemos entender que en el compartimiento extracelular hay moléculas que se van a empezar a mover en forma libre, pero las hacen de una manera muy lenta, a una velocidad de 10 a la menos 5 centímetros al cuadrado por segundo. Son movimientos de intercomunicación. Los movimientos de transporte lo da el compartimiento vascular. Regresamos a nuestro modelo anatómico, vemos el modelo de los movimientos moleculares y vemos que ahora son restringidos por ciertas estructuras anatómicas o características de la inflamación. Eso se refiere que tenemos una restricción en el movimiento
movimiento browniano de las moléculas de agua. Y esto es muy útil cuando tratamos de entender lo que sucede en un absceso cerebral, en un infarto cerebral o en las lesiones quísticas del parénquima cerebral. Déjenme decirles un pequeño problema. Las lesiones quísticas del sistema nervioso central y máximo en fosa posterior son el foco del radiólogo que se encuentra haciendo diagnóstico de estas imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 10 diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones. En el primer caso estamos viendo una lesión completamente brillante en secuencia de difusión y estamos viendo una lesión, la misma lesión de comportamiento hipointenso. Esa lesión solamente se produce, solamente esa brillante se produce cuando se tiene un absceso cerebral. La siguiente lesión, más abajo, el siguiente caso, vemos una lesión también brillante en secuencia T2, que está lesionando la cabeza del hipocampo, y en secuencia de difusión vemos que se comporta muy brillante. Esta lesión es un quiste epidermoide. Vamos al caso de abajo, secuencia T2, secuencia FLAIR, secuencia de difusión, y vemos que en la región insular del lado izquierdo podemos ver la hiperintensidad de tipo cortical y subcortical. Esta lesión es un infarto cerebral y solamente se va a ver hiperintensa, es decir, brillante, en estadio hiperagudo y en estadio agudo. Y el último caso, que en secuencia de difusión se comporta hipointensa, pero hiperintensa igual que en los otros casos enteros. Este es un quiste aracnoideo. Como ven, estos casos ejemplifican la complejidad de dar un diagnóstico certero. El primer caso tiene un tratamiento médico, el segundo caso un tratamiento quirúrgico y el último caso tiene un tratamiento conservador. Pero el decirles a ustedes cuál diagnóstico es el más adecuado para cada paciente, ese es el meollo del asunto. Ese es el punto principal de hacer una resonancia magnética a un paciente con alguna alteración en el sistema nervioso central. Ese es un caso que derivó allá, lo hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Paciente que acaba de tener su primera gesta, y tiene alteraciones en el sistema nervioso central, una crisis convulsiva. Se le hace una tomografía, no le encuentran absolutamente nada, y se le hace una secuencia convencional en T1, secuencia de ecogradiente, y prácticamente no hay ningún dato, pero vemos en la secuencia de difusión, vemos una hiperintensidad que se encuentra en el centro semioval. Al hacerle su complemento por medio de contraste, podemos observar cómo existe una ausencia de flujo en el seno longitudinal superior. Este es un infarto de tipo venoso, que si no hubiéramos tenido esta secuencia, difícilmente la paciente hubiera salido de este trance sin déficit neurológico. Dejamos a un lado difusión, ahora vamos a ver el tensor de difusión. El tensor de difusión es un modelo matemático, no vamos a entrar en detalles. Es un modelo matemático donde nos indica hacia dónde se encuentra tal o cual estructura. Regresamos a nuestro modelo anatómico, modelo hipotético, y vemos el movimiento molecular. Pero, ¿qué pasaría si lo vamos acotando sobre unas vainas de miel? Vamos a tener una dirección preferencial y si la multiplicamos, vamos a tener múltiples direcciones. Este tipo de movimientos pueden ser de dos maneras: isotrópico, completamente libre, sin ninguna interacción que lo modifique, o bien anisotrópico, de una estructura molecular que lo vaya limitando. Si esto se traduce a las diferentes estructuras de la sustancia blanca, podemos obtener estas bellísimas imágenes. Arriba tenemos las imágenes en donde se pueden adquirir en forma de escala de gris, y aquí abajo estamos viendo el diagrama, cómo se van direccionando esas estructuras sobre un eje cartesiano, y podemos obtener estas imágenes a color, en donde podemos observar el tracto córtico-espinal, el cuerpo calloso, la decusación piramidal,
y en diferentes vistas del cuerpo calloso. Este tensor de difusión es muy utilizado actualmente, principalmente en procedimientos de tipo neuroquirúrgico, ya nos hablan de aquellos tractos de sustancia blanca que están dañados o edematizados. Se ha llegado a clasificar a aquellos pacientes que son 10 susurros, encontrándose cambios muy importantes en su promedio del contenido de fibras en pacientes diestros y en la parte de abajo en pacientes sordos. Esta es la clasificación que les quería mostrar. Es del American Journal of Neurobiology 2006, en donde existen 4 tipos principales de clasificación. El tipo 1 solamente habla de un desplazamiento de la sustancia blanca, el segundo tipo de una edema de la sustancia blanca, el tercero de una infiltración y el cuarto de una destrucción. En el primer caso tenemos un paciente con un meningioma de la hoz del cerebro, en donde solamente está desplazando esa estructura en azul que es el tracto corticoespinal. En la siguiente tenemos otra estirpe de tumor, no recuerdo cuál, no es el caso, pero vemos cómo edematiza el centro cerebral donde se encuentra el tracto de sustancia blanca. El siguiente punto es un tumor primario que se llama nivel central, un astacitoma anaplásico. Vean cómo infiltra, cómo deshilacha ese tracto córtico-espinal. Y el último caso, vemos una lesión ya más avanzada, un abundante edema que apunta ese tracto córtico-espinal. Este es muy utilizado ya que le damos al médico tratante el pronóstico de su paciente antes que cocodrilo, pero con esto podemos decirle al médico cirujano: si lo abres, de todos modos vas a ir con déficit neurológico, o bien tiene mucha posibilidad de adecuadamente de la cirugía. Dejamos tensor de difusión y ahora nos vamos a abocar a la difusión. La difusión simplemente es la aplicación del medio de contraste al paciente y se le va a medir esa velocidad, ese flujo que va dentro de la estructura vascular del parénquima cerebral. Inyectamos medio de contraste, estamos sensando el parénquima cerebral, imágenes ecoplanales muy potentes, muy rápidas, y vemos cómo esa curva de medio de contraste primero se llega a la corriente vascular, disminuye la intensidad de señal de este parénquima cerebral y luego llega a una fase de equilibrio. Con esto nosotros podemos calcular flujo, volumen y tiempo de tránsito medio de ese medio de contraste. ¿Esto para qué nos va a servir? Oye, muy interesante, muy bonito. Bueno, ya tenemos básicamente cómo es el comportamiento de medio de contraste dentro de los ventrículos. Obviamente no vamos a tener ninguna señal. En la sustancia blanca profunda, en la unión córtico-subcortical y en la sustancia gris. De tal manera que nosotros podemos diagnósticos más certeros que solamente anatómicos. Por ejemplo, podemos obtener el área de penumbra de un infarto cerebral. Tenemos una secuencia FLAIR en donde prácticamente no tenemos ninguna señal de esa lesión. Hacemos una difusión y observamos cómo la hiperintensidad de esta región nos está señalando el lugar del infarto. Esta es una secuencia muy aparte, no la voy a aplicar en este momento, pero la secuencia de perfusión cerebral obtenemos estos dos mapas, y la primera curva en verde señala el parénquima sano y la curva que se encuentra en morado señala el parénquima afectado, es decir, no hay volumen en esa zona. Podemos también hacer la determinación de área representativa para toma de biopsia correlacionada con espectroscopía. Ahorita vamos a ver la espectroscopía. Tenemos una lesión muy grande, muy infiltrante, que desplaza los ventrículos laterales y causa una hernia. Con la aplicación del medio de contraste esperaríamos un refuerzo de esta zona para saber dónde vamos a tomar la biopsia. Pero ¿qué es lo que sucede? Hacemos una perfusión cerebral y observamos que el color azul del parénquima del hemisferio sano es muy diferente a esta zona. Hacemos las diferentes curvas y vemos que ahora la curva verde, que corresponde
En este lugar hacemos una espectroscopía, que es la gráfica que tenemos en este recuadro, y podemos observar que ahí es la zona representativa de la toma de biopsia. La espectroscopía no tengo imágenes para demostrarla, debido a que es muy difícil explicarla. Es prácticamente una biopsia de tipo no invasivo, donde podemos obtener información de ese parénquima sano o simplemente la señal de la resonancia magnética. Ya sabemos cómo se comporta el parénquima sano, ya sabemos cómo se comporta el parénquima de un infarto, una lesión neoplásica, y una lesión desmineralizante. Pues podemos centrarnos en esos diagnósticos difíciles. Aquí tenemos otros ejemplos de la espectroscopía. Tenemos una lesión muy extensa, hiperintensa secuencia FLAIR. Con el medio de contraste vemos un refuerzo bastante grande. Ahí el médico va a decir: ¿dónde te tomo la biopsia? ¿Tengo una lobectomía o cómo lo hacemos? Hacemos la secuencia de perfusión y observamos tres tipos de curvas. Aquí tenemos una, el parénquima sano, la segunda muy cercana a la lesión y la tercera dentro de la lesión. Y podemos observar cómo dentro de la lesión todavía la curva cae un poco. Hacemos la secuencia de espectroscopía y podemos saber cómo se comporta ese parénquima sano, ese parénquima afectado por los metabolitos aumentados en concentración. Grado de toxicidad, vemos cómo existe una zona hiperintensa, secuencia FLAIR, y en la secuencia de difusión prácticamente no tenemos señal. Hacemos una secuencia de perfusión y vemos una gran cantidad de flujo sanguíneo cerebral, de tal manera que aplicamos secuencia de espectroscopía y vemos que el grado de malignidad se correlaciona muy bien con la caída de la curva, con la concentración de metabolitos. Esto es muy importante en las diferentes lesiones neoplásicas, ya que la Organización Mundial de la Salud clasifica las lesiones neoplásicas grado 1, grado 2, grado 3 o 4, siendo el grado 4 el más maligno y que tiene una sobrevida de 6 meses después del diagnóstico. Como ustedes pueden ver, las lesiones, ambas lesiones, en ambos casos, son prácticamente iguales. Una es de tipo anillo, realce en anillo. Ese es uno de los puntos focos del radiólogo. Ese realce en anillo tiene cuando menos 8 diagnósticos diferenciales. Entonces, de nada les va a servir a ustedes si nos mandan este tipo de estudios, ¿verdad? Que les digamos, es una lesión, ¿sí? Absceso cerebral, lesión desmielinizante, neurocisticerco, lesión probablemente por VIH-Sida o bien radionecrosis. Si ustedes leían este tipo de diagnósticos, ya no van a creer en la institución donde uno trabaja o bien en el ámbito privado. Es por ello que este tipo de herramientas son muy útiles cuando se encuentra trabajando en la vida diaria haciendo diagnósticos. La primera lesión, un refuerzo en anillo con bastante edema, desplaza la línea media. Hacemos la secuencia de perfusión y tomamos 4 puntos de interés. Aquí los podemos ver: parénquima sano, muy cercano a la lesión, en la lesión o bien en la periferia. Y podemos observar que en la periferia casi no hay una caída de la curva, es muy distinta su caída, principalmente en ese punto. Se le hace espectroscopía. Siguiente caso, refuerzo en anillo, hacemos 2 determinaciones y la caída de la curva es demasiado grande en comparación con el parénquima sano. Hacemos espectroscopía. El primer caso, absceso cerebral. El siguiente caso, astrocytoma anaplásico. Completamente diferente el diagnóstico y el tratamiento en ambos pacientes. Dice el libro, y lo voy a leer textualmente: la espectroscopía es una técnica empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares. Los núcleos atómicos sometidos a un campo magnético externo observan radiación electromagnética en la región de
limbo, en el parénquima cerebral, en el parénquima hepático, en el parénquima del miometrio, etc. Y es de tipo no invasivo. Eso es lo bello de esta secuencia. La espectroscopía va a registrar la señal de esa cantidad de metabolitos que se encuentran en ese tejido y nos va a dar en forma indirecta el diagnóstico. Pero obviamente, igual que en todas las modalidades de imagen, los pacientes deben de tener sus criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Ahora sí, después de secuencias funcionales de resonancia magnética, me voy a abocar a las lesiones principales del VIH-Sida, pero con resonancia magnética. Les traté de poner en 3-4 diapositivas el recuento de lo que ha sido estos últimos años del SIDA. Ustedes recordarán que en 1981, Los Ángeles, California, el Centro de Control de Enfermedades que se encuentra en California, le reportaron 5 casos de pacientes que tenían neumonía por neumocistis gravis, actualmente neumocistis gimnesi. Estos 5 casos fueron el parteaguas para empezar 1981 con el diagnóstico de VIH-Sida. Posteriormente se fueron sumando varios casos, sacaron varias conclusiones, que principalmente era en el grupo de pacientes homosexuales, con algunos pacientes que utilizaban drogas vía intravenosa, pacientes que hacían transfusiones sanguíneas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? En 1982 ya había suficientes datos para considerar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero ya había pasado tiempo, ya estaba fuera de control esta pandemia. En Estados Unidos, en el primer año, es decir, 1983, ya había 439 casos, y en julio de ese mismo año ya se conocían 1.500 casos y se había encontrado la enfermedad en 12 países europeos. La transmisión no barata, y el motivo fue porque muchos médicos, principalmente de Estados Unidos, se abocaban principalmente al grupo de pacientes homosexuales y que tenían o que usaban también drogas tipo intravenoso. Dejaron a un lado a los pacientes heterosexuales y por eso vino la pandemia y la diseminación por otros países. Ahora, en los últimos años ha habido un repunte de los pacientes que han muerto con VIH-Sida. ¿Por qué? Porque nosotros que recordamos aquellas épocas, al igual que los jóvenes de esta época que están teniendo sus relaciones sexuales sin práctica, o bien no conocen la historia del VIH-Sida, o bien ya se les olvidó. Por eso es ese repunte. Les comentaré esto rápidamente. El primer caso confirmado con VIH fue en 1959. Fue un paciente masculino, bantú, es decir, propio de las etnias de África, originario de Leopold Valley. Es actualmente la República Democrática del Congo. Y como dato encontré anecdótico, el virus del ébola se descubrió a veces en 1976 con 2 brotes simultáneos en Sudán y en una población muy pequeña, Yamoussoukro, actualmente República Democrática del Congo. El ébola proviene se le adjudica ese nombre porque esta aldea está muy cerca del río que lo cruza, que es el río Ébola. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Hay 2 artículos principales que me llamaron mucho la atención. Este que está en la revista Nature, el impacto global del VIH-Sida, publicado ya hace varios años, 1999, y que para ese entonces el censo era 20 millones de personas han fallecido a causas del VIH-Sida. Ustedes pueden abrir esta página de la Organización Mundial de la Salud y el recuento ya ha subido. Son prácticamente 36 millones de vidas. Más o menos la población que tenía la Ciudad de México en 1965. El África subsahariana es la región más afectada, con una tasa de 1 por cada 20 adultos se encuentran infectados por VIH. Ahora suman los del ébola. El 69% de la población mundial VIH vive en esta región y el panorama de esta infección se ha
transformado por el advenimiento de los tratamientos antirretrovirales. Como ustedes bien saben, el VIH es una infección crónica y progresiva, la cual se expresa con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Sería casi imposible mencionarlas todas, y menos por métodos de imagen, y menos en tan poquito tiempo, que va desde la infección aguda primaria hasta la infección por agentes oportunistas o bien por neoplasias. Tenemos dos caras del VIH-Sida, como se los comenté al inicio de la segunda mitad de esta charla. Antes y después del tratamiento antirretroviral. ¿Qué es lo que pasaba antes del tratamiento antirretroviral? Los pacientes con VIH-Sida duraban más, se hacía crónica el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenían padecimientos de tipo infeccioso y si sobrevivían podían tener hasta padecimientos de tipo neoplásico. Ahora hacemos un parteaguas y viene el tratamiento antirretroviral. Los pacientes ahora viven más, pero con menos padecimientos de ese tipo de los padecimientos de tipo infeccioso. ¿Dónde se ubican principalmente este tipo de padecimientos? África y China. Ha habido también un aumento en la transmisión materno-fetal. Hay más casos de VIH-Sida en niños y adolescentes, y el espectro de las manifestaciones clínicas ha cambiado significativamente. Es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se ha hecho menos agudo que crónico. Los pacientes no viven lo suficiente para desarrollar, como ya les comenté, los padecimientos de tipo encefalitis por VIH, citomegalovirus, criptococosis o una entidad que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué tipo de coinfecciones hay? Ese es todo el espectro de lesiones de tipo coinfección que podemos ver en un paciente con VIH. Son las principales, hay varias. No vamos a ver todas, sería muy cansado ver todas en una sola sesión. Voy a dar unos puntos principales de las siguientes infecciones. Encefalitis por VIH. Del 30 al 70% de los pacientes infectados por VIH van a padecer encefalitis por VIH. Cuando tenemos un encéfalo para estudio macroscópico, atrofia difusa de la neocorteza, y en resonancia magnética lo que vamos a ver va a ser esa pérdida de volumen cortical, y vamos a ver áreas hiperintensas focales no confluentes, pero confluentes, sin efectos de masa, pero que van a despertar las fibras de hilo, es decir, aquellas fibras que tienen una circunvolución con otra. No va a realizar con el medio de contraste, pero con la espectroscopía va a haber disminución del N-acetilespartato y aumento de la colina. ¿Eso qué significa? Simplemente que las neuronas van a estar disminuyendo en su población. El N-acetilespartato es un marcador de viabilidad neuronal y la colina de estabilidad de la membrana. El diagnóstico diferencial es muy amplio, va desde la deshidratación, la represión proteica por desnutrición o el abuso de drogas. Aquí hay una pequeña anotación. Las lesiones hiperintensas con efecto de masa van a obedecer otras causas. Las lesiones intensas sin efectos de masa en un paciente con VIH es por encefalitis. Tenemos aquí un caso, un paciente de 11 años con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida inducida por una transfusión sanguínea. Ustedes podrán observar cómo en un paciente de 11 años el espacio subaracnoideo está aquí, es hiperintenso, entre 2 es brillante, está con aumento de su profundidad. Esto lo vemos en pacientes de 60, 70 años, no en pacientes de 11 años. Y estas hiperintensidades corresponden al virus que se encuentra actuando dentro de ese parénquima cerebral. Dejamos encefalitis por VIH, vamos ahora a encefalitis por citomegalovirus. En el 90% de la población general existen anticuerpos contra citomegalovirus. En el paciente inmunodeprimido se va a considerar una reactivación cuando el CD4 se encuentre menor a 50 células por microlitro.
puede dar encefalitis, puede atacar el mesencéfalo o puede atacar ventrículos laterales y se puede manifestar como un infarto o bien como una meningitis, una mielitis o una polirradiculitis o bien pues una neuropatía periférica. Lo principal es encontrar ventriculitis. Los hallazgos por imagen, de intensidad lineal en el epéndimo, aquello que separa el líquido cefalorraquídeo del parénquima cerebral, con realce con la administración del medio de contraste y lesiones hipointensas realce en anillo. Este es un paciente con ventriculitis. Si ustedes pueden observar, tenemos una secuencia de resonancia magnética T1 contrastada y podemos observar cómo este epéndimo empieza a realzar en forma intensa, así que da VIH positivo. Aquí los acercamientos podemos observar cómo ese realce afecta también al plexo coroide, afecta al cuarto ventrículo y tenemos otras lesiones en ganglios de la base. En la médula espinal provoca la polirradiculitis o la mielitis. Tenemos una secuencia sagital en T1 con medio de contraste y podemos observar cómo las raíces que conforman la caudequina muestran reforzamiento. Las raíces no deben de reforzar en una resonancia magnética en un paciente inmunocompetente. Aquí tenemos un acercamiento, como existe un reforzamiento de estas raíces en forma puntual. Tenemos un caso muy interesante. Paciente VIH positivo, que son con deterioro, funciones neurológicas superiores, y a la resonancia magnética vemos un aumento en la talla ventricular con un abundante edema. En la secuencia T2 ese edema se pone más de manifiesto y podemos observar que se extiende desde los ventrículos hasta la fosa craneal media. Con la aplicación del medio de contraste podemos observar cómo existe un reforzamiento del plexo coroide y discretamente del epéndimo. Secuencia FLEP, podemos observar básicamente lo mismo que ya les había comentado. En la difusión no hay datos de infarto, como lo habíamos dicho previamente, y esa secuencia que se denomina coeficiente de difusión aparente. Voy a poner en esta para explicarla. En este resumen. Agosto 8 de 2006 hizo el diagnóstico. Octubre 4 de 2006 disminuyó en forma importante el refuerzo del medio de contraste y para abril de 2007 prácticamente había un escaso refuerzo. Diagnóstico: plexitis coroide y la cantidad de agentes causales es enorme: citomegalovirus, neurocisticercosis, neocardia, tuberculosis, criptococosis. Dejamos ahora el aspecto de la encefalitis con citomegalovirus. Vamos a ver rápidamente la leucoencefalopatía focal progresiva. Infección causada por virus JC, familia de los parvovirus. Este va a provocar una cavitación con fluente de sustancia blanca o un ataque directo a los oligodendrocitos, causando una desmielinización. Aguas. No es esclerosis múltiple, es un paciente con VIH. Hallazgos por imagen: lesiones hiperintensas de sustancia blanca subcortical asimétrica que no respeta las fibras similar a la encefalitis por VIH. Puede ser pariente occipital, cuerpo calloso o cerebelo, sus lugares de afección, sin efecto de masa o realce con la administración del medio de contraste. Las muy similares a la encefalitis por VIH, lesiones hiperintensas paraventriculares que no refuerzan con la administración del medio de contraste. Por esto no estoy diciendo que el radiólogo que está haciendo diagnóstico va a llegar al diagnóstico por solamente la imagen. Falta la clínica, faltan los exámenes de laboratorio y la participación en forma simbiótica entre el tratante y el radiólogo. Dejamos lo más fácil, vámonos a lo más fácil. Tuberculosis. Por ahí el presidente decía que ya no hay tuberculosis en México, hace como un sexenio. En pacientes con SIDA ocurre del 10 al 15% y nos va a dar una serie de trastornos en el parénquima cerebral que nosotros le llamamos la gran limitadora. Puede ser meningitis, tuberculomas, absceso o infarto. La población mundial en 2009 estaba afectada, pero había una población de 6 por 10 a la 9 habitantes en el globo terráqueo. El
un tercio de la población ya tenía infección por VIH. En el 2007 fallecieron unos 37 por las 6 pacientes, es decir, 4 pacientes cada 24 horas, y de estos, de 45 a 600 pacientes padecían VIH. En 1990 a 2010 existe un aumento en casos de tuberculosis por el aumento de los VIH. La OMS en 1993 consideró a la tuberculosis como una enfermedad emergente. ¿Qué? Porque existe un aumento en la esperanza de vida, a un aumento en las cepas resistentes, un aumento en la pobreza mundial y por la pandemia del SIDA. Y se cree que para el 2020 casi 1.000 millones de pacientes tengan tuberculosis y de estos 70 millones van a fallecer por esta causa. ¿Pero por qué? Simplemente porque el VIH va a debilitar el sistema inmune, es un factor de riesgo para contraer o para adquirir tuberculosis latente. Y algo muy importante, y esto si quisiera que se lo escudaran ustedes, por favor. Del 5 al 9% de los pacientes con SIDA tienen tuberculosis. Del 2 al 18% van a desarrollar tuberculosis en el sistema nervioso central. La mortalidad de esos va a ser el 84%. Y el 65% de los casos con tuberculosis del sistema nervioso central van por existir con tuberculosis pulmonar. Acá el presidente que dijo que no había tuberculosis, invito al Hospital General de México donde trabajo en la tarde para que visite el pabellón de neumología. La tuberculosis del sistema nervioso central se produce por una diseminación de tipo hematógeno, o bien por una ruptura o extensión directa por un foco subvial o subependimal, es decir, un foco de Addison, ustedes ya lo saben, y se va a distribuir por meninges, parénquima o cordón espinal. La forma de manifestarse la tuberculosis en un paciente inmunodeprimido es tan amplia, pasando por meningitis, tuberculomas que pueden ser calcificantes, no calcificantes, o un absceso tuberculoso, o bien un infarto cerebral, o bien una isquemia cerebral, o una endarteritis obliterativa. En imagen, en una tomografía simple y contrastada en un paciente con meningitis tuberculosa, vamos a ver esto. Una hiperdensidad, es decir, una brillantez en las cisternas nasales. En la resonancia magnética vamos a observar que esa meninge, esa leptomeninge que cubre las cisternas basales va a realzar. Esto es una leptomeningitis, lo que va a condicionar que el líquido cefalorraquídeo que no tenga una dinámica adecuada, se provoca hidrocefalia supratentorial y se hernia en las amígdalas, el paciente pueda llegar hasta fallecer por esta causa. El diagnóstico diferencial es amplio, puede ser bacteriano, fúngico, viral, parasitario, enfermedades inflamatorias, hepatitis reumatoide, sarcoidosis, o bien puede considerarse como una neoplasia primaria o secundaria del sistema nervioso central con diseminación ectomeningial. El diagnóstico diferencial necesitamos obligadamente aquellas secuencias funcionales. Las complicaciones, como se los mostré, hidrocefalia por bloqueo del líquido cefalorraquídeo, por éxodo inflamatorio, endarteritis obliterante que va a condicionar un infarto o una zona de isquemia, o bien afección a pares craneales. Los tuberculomas van a tener una extensión a través del líquido cefalorraquídeo infectado por una vena, por vía venosa continua, por arterias. Puede ser único o múltiple, la mayoría son supratentoriales y muchos de ellos son parenquimatosos, en pocos casos subaracnoideos y subvirales e virales. Aquí hago un paréntesis. Ustedes recordarán en diapositivas pasadas que les hablaba de las lesiones en anillo, que tenían aproximadamente 8 diagnósticos diferenciales. La mnemotecnia que utiliza el radiólogo es este: Magical DR. Magical DR son todas lesiones en anillo, parénquima cerebral, y nada más vean por favor la cantidad de diagnósticos que tenemos que hacer para que tenemos que descartar: metástasis, absceso, glioma, infarto, contusión, lesión por SIDA, linfoma, desmielinizante, hematoma de resolución, radiopignosis. Cuando llega un paciente
datos clínicos, medio privado, medio hospitalario, y no tenemos datos que nos apoyen qué le está pasando en esto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con estas entidades. Acceso tuberculoso, el 4 al 8% de los pacientes sin inmunocompromiso lo pueden presentar, y hasta el 20% de pacientes con HIV. Son muy grandes, mayores de 3 centímetros, pueden medir hasta 3 centímetros, es único en la mayoría de los casos, en realce anular, otra vez Magical DR, y solamente aquí podemos hacer diagnóstico como en los casos que le mostré, con espectroscopía y con perfusión cerebral. La isquemia cerebral en los pacientes con tuberculosis, en pacientes con VIH-Sida, se da del 36% de los pacientes, y se va a producir con un exudado, ese exudado, esa nata de fibrina que va a llenar esas cisternas basales y que nos va a producir una endosoliteral. Aquí hay un caso típico, un paciente con VIH, de epilepsia, tiene los datos 46 años, hacemos resonancia magnética en secuencias ya orientadas al diagnóstico, tenemos una lesión dominante lóbulo frontal del lado derecho y otra en el putamen, pero en el tálamo del lado izquierdo. Hacemos espectroscopía y vemos los datos correspondientes a una lesión con tuberculosis, que son aumento de lípidos y aumento de aminoácidos citosólicos, diferente que un proceso neoplásico. Tenemos otro caso, rápidamente una tomografía, paciente con VIH, interior neurológico, y podemos observar una gran zona de edema en el centro cerebral del hemisferio del lado derecho. Realizamos medio de contraste y podemos observar las imágenes anulares, pero que no indican gran información. Secuencia de resonancia magnética, FLAIR, con medio de FLAIR, contraste, y podemos observar esos tuberculomas, cómo esta secuencia da información de lo que está pasando en ese lugar, esa gelatina que tiene los vacilos biliares, cómo se encuentran ahí destruyendo el parénquima cerebral. Hacemos espectroscopía, discreto pico de lípidos en la perfusión cerebral sin grandes cambios. Aquí es la zona, nuestro recuadro azul, donde obtenemos la espectroscopía y la perfusión. Vamos tuberculosis. Vamos con toxoplasma. Como ustedes bien recordarán, es la primera infección oportunista y más frecuente del sistema nervioso central. En el ser humano inmunocompetente es un huésped intermediario, pero infección subclínica, un recuerdo inmunitario, es decir, casi todo lo tenemos. El 30 a 40% de la población va a tener ese recuerdo inmunitario con determinación de inmunoglobulina tipo G positiva. Sin tratamiento profiláctico, ya en el paciente con VIH lo va a aparecer el 33%. Hay imagen, lesiones en sustancia gris, sustancia blanca, principalmente en la base, y el realce escamillo. Volvemos, Magical DR. Diagnóstico diferencial, absceso, metástasis, radiopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un caso, vemos que le hacemos espectroscopía a este paciente, vemos un importante pico de lípidos y de aminoácidos citosólicos. Aquí me faltó una diapositiva, no sé qué sucedió. Sigamos. Las complicaciones en SIDA, el paciente con SIDA puede ir desde las neoplasias, vasculopatías y el infarto cerebral. Dentro de las neoplasias, la más común, Vasilino-Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, pero de los comunes y de las no comunes, los tumores de músculo liso, que se puede decir que son una coinfección por virus del estómago, así como los gliomas y los meningiomas. En el linfoma son muy importante el diagnóstico con toxoplasmosis, porque la principal lesión tumoral en un paciente con VIH-Sida es el linfoma. La principal lesión infecciosa en un paciente con VIH-Sida es la toxoplasmosis, siempre y cuando ambas estén en ganglios basales. Pero ¿cómo puede hacer la diferenciación entre una y otra? Tenemos un caso, un paciente con lesión en ganglios basales o hacia la región paraventricular.
aplicamos medio de contraste y tenemos una lesión ocupativa, hacemos espectroscopía para dar el diagnóstico y solo tenemos ese pico de colina. Ese pico de colina va a recordar que la membrana celular está roja, por lo tanto está aumentada. Esto es una lesión neoclásica. Más adelante voy a hablar el avance de la toxoplasmosis. ¿Cuál es la segunda infección o lesión infecciosa en un paciente con VIH? La pneumococosis. Igual es una reactivación por infección latente y es una afección primordial de los espacios perivasculares de bien comprobar y se va a dar principalmente con un molde tipo gelatina, una lesión. Ustedes recordarán cuando preparan gelatina, así se ve el espacio de bien comprobar perivascular cuando es abierto en una necropsia. Alteración de señal de las secuencias FLEB en los espacios perivasculares con distribución radial en ganglios basales, puede dar también meningitis, puede tener pseudoquistes gelatinosos que van a conformar el criptococoma. Es una imagen clásica de un criptococoma. Lesiones de tipo gelatino en ganglios basales que prácticamente no alteran la señal de parénquima cerebral y que en los cortes macroscópicos tenemos esas lesiones de tipo gelatinoso en ganglios basales. Ahora, ¿qué hay de nuevo en la neuroimagen para el paciente con VIH? Es un artículo de 2003, muy bueno por cierto, American Journal of Neuroradiology, el doctor Mauricio Castillo, diferenciación entre toxoplasma y linfoma en pacientes con el uso del coeficiente de difusión aparente. ¿Qué es eso? ¿Recuerdan aquella secuencia que dije que no voy a hablar un poquito? Es una secuencia que prácticamente no tiene uso, más sin embargo el doctor Castillo le encontró esta utilidad. En 1993, para hacer el diagnóstico de toxoplasma y linfoma, había reportes en la literatura de que el volumen sanguíneo cerebral era sugerente del linfoma, el aumento de este volumen. En 1995 decían que no es el volumen sanguíneo cerebral, es la espectroscopía, el traslado de sus metabolitos. Y en 1998 reportaron otra herramienta, el PET, la tomografía por emisión de positrones, utilizando el tallo de 201, decían, esta es la herramienta para que el 60% de los pacientes sean diagnosticados. Después, en 2000, utilizaron esta secuencia, en donde decían que una medición mayor a 1.6 correspondía a lesión de plasma y menor a 1.5 al linfoma. Aquí tenemos algunas imágenes. Vean, lesiones totalmente anulares. Si no tuviéramos el ADC y las secuencias de perfusión, tenemos así como Magical VR, haciendo sus mediciones en el centro de la lesión. La parte de arriba tenemos un linfoma, la parte de abajo tenemos una lesión con toxoplasma. Otra cualidad es las características que había encontrado otro doctor, el linfoma, y las enumeró, le hizo un cuadro, yo creo que es muy bueno, y uno debe de concentrar su atención, es aquí, en el último punto. Ya las demás las mencionamos desde el 98 hasta el 2030. Tomografía por emisión de positrones y tomografía por emisión de fotón único. Las lesiones por ambas modalidades son hipermetabólicas. Claro, el radiotrazador es diferente. Con talio 201 o con idioanfetamina, las lesiones del linfoma van a captar. Aquí tenemos un clásico ejemplo. Paciente que hacemos una tomografía, una lesión de fosa craneal media del lado derecho, hacemos resonancia magnética y podemos observar cómo existe un refuerzo con el medio de contraste, y para hacer diagnóstico diferencial usamos el espectro. Este es el diagnóstico. Dos diapositivos, ya no nos quedó casar. Aquí viene un resumen muy importante. Ante la sospecha de la lesión en sistema nervioso central, la resonancia magnética es la primera opción, no es la tomografía, porque lo único que vamos a hacer es perder tiempo con nuestro paciente.
El linfoma primario del sistema nervioso central para estar lesiones hematosas, el linfoma secundario del sistema nervioso central en dos de los pacientes van a debutar con metástasis. El linfoma primario nervioso central muestra la resonancia magnética convencional, características por imagen no distintivas de la patología, el PET y la tomografía por emisión de fotonúrico son las herramientas más útiles hoy por hoy. Para concluir, el espectro de las lesiones en un paciente inmunodeprimido con infecciones oportunistas es muy amplio, ustedes lo vieron. El radiólogo, por lo tanto, debe conocer no solamente al paciente, sino todas aquellas manifestaciones que nos da este espectro en los pacientes tanto inmunodeprimidos como inmunocompetentes. Y yo recomiendo conocer las dos caras del SIDA antes de dar un diagnóstico. Para terminar, una frase de William Bott, médico canadiense, siglo XVII: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Muchas gracias. El objetivo de mi plática es puntualizarles las principales características por imagen de las infecciones en pacientes con VIH-Sida. Es un tema muy extenso, quise acotarlo a las características por imagen en el campo que yo me desarrollo, pero no sin antes explicarles a ustedes las secuencias funcionales que actualmente nos ayudan para este diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos los médicos radiólogos en la práctica privada, en la práctica hospitalaria, a ese diagnóstico difícil, a ese diagnóstico donde podemos darle a ustedes, los médicos tratantes, 3 diagnósticos diferenciales, y eso no les ayuda en nada. Se han creado entonces secuencias funcionales que nos permiten ir hasta ese tejido, hacia la biología que está pasando en ese parénquima cerebral. Esta es la compleja y extensa número de imágenes que pueden obtener actualmente en resonancia magnética. Arriba tenemos la resonancia magnética morfológica. Ustedes pueden ver una secuencia T1, una secuencia T2, secuencia FLEP, ahí se ve un poquito la R, disculpen. La secuencia con contraste y la secuencia ecogradiente. Voy a explicar muy rápidamente cada una de ellas. La secuencia T1 es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo es prácticamente negro, es hipointenso. Eso nos va a dar las características anatómicas de la lesión, es decir, se encuentra dentro o se encuentra fuera del parénquima cerebral. La secuencia T2, la que se encuentra al lado, es una secuencia donde el líquido cefalorraquídeo es prácticamente brillante o hiperintenso. Eso es muy importante para nosotros porque nos limita a conocer las lesiones que se encuentran en la sustancia blanca o en la sustancia gris. La secuencia FLER es la secuencia clave que todos los médicos de leemos resonancia magnética se utilizan porque es la que sensa el parénquima cerebral en promedios, es decir, todo aquello que no tenga una intensidad de señal muy cercana al parénquima cerebral, pues simplemente no se va a ver esa tonalidad de gris. La secuencia contraste es donde se aplica vía endovenosa en medio de contraste que nos ayuda a realzar las diferentes lesiones tanto infecciosas como neoplásicas. Y la secuencia ecogradiente es la que nos ayuda a visualizar la presencia de sangre o calcificación. Son muchos datos, son muchas características, pero más o menos las vamos a ir desmenuzando más adelante. Después tenemos la secuencia de angioresonancia. Es una secuencia que utiliza también medio de contraste, que es útil solamente en aquellos casos en donde se va a valorar la estructura anatómica vascular. Abajo tenemos las secuencias funcionales. Esas a las que yo me refería. Las secuencias que nos van a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una lesión que realza con el medio de contraste, tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Y solamente con estas secuencias podemos dar un diagnóstico un poco más acotado, más certero para ustedes. Vamos a empezar primero
secuencia de difusión. El movimiento de difusión, como ustedes bien lo saben, lo caracterizó hace muchos años Robert Brown, fisiólogo inglés, en donde él colocaba motas de polen en una caja PET y tiene alteraciones en el sistema nervioso central de una crisis convulsiva. Se le hace una tomografía, no le encuentran absolutamente nada, y se le hace una secuencia convencional en T1, secuencia de eco gradiente, y prácticamente no hay ningún dato, pero vemos en la secuencia de difusión, vemos una hiperintensidad que se encuentra en el centro semioval. Al hacerle su complemento por medio de contraste, podemos observar cómo existe una ausencia de flujo en el seno longitudinal superior. Este es un infarto de tipo venoso. Que si no hubiéramos tenido esta secuencia, difícilmente la paciente hubiera salido de este trance sin déficit neurológico. Dejamos a un lado difusión, ahora vamos a ver el tensor de difusión. El tensor de difusión es un modelo matemático, no vamos a entrar en detalles. Es un modelo matemático donde nos indica hacia dónde se encuentra tal o cual estructura. Regresamos a nuestro modelo anatómico, modelo hipotético, y vemos el movimiento molecular. Pero, ¿qué pasaría si lo vamos aportando sobre unas vainas de miel? Vamos a tener una dirección preferencial y si la multiplicamos, vamos a tener múltiples direcciones. Este tipo de movimientos pueden ser de dos maneras: isotrópico, completamente libre, sin ninguna interacción que lo modifique, o bien anisotrópico, sobre una estructura molecular que lo vaya a limitar. Si esto se traduce a las diferentes estructuras de la sustancia blanca, podemos obtener estas bellísimas imágenes. Arriba tenemos las imágenes en donde se pueden adquirir en forma de escala de gris, y aquí abajo estamos viendo el diagrama, cómo se van direccionando esas estructuras sobre un eje, ¿no? Y se podía ver el movimiento que tenían esas moléculas. Él pensó, bueno, ¿qué estará sucediendo? Y le puso, bueno, ese movimiento browniano. Después Albert Einstein hizo el análisis de este movimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros podemos tener un modelo anatómico, un modelo hipotético, pero podemos tener varias células, nosotros podemos entender que en el compartimiento extracelular las moléculas que se van a empezar a mover en forma libre, pero las hacen de una manera muy lenta, a una velocidad de 10 a la menos 5 centímetros al cuadrado por segundo. Son movimientos de intercomunicación. Los movimientos de transporte lo da el compartimiento vascular. Regresamos a nuestro modelo anatómico, vemos el modelo de los movimientos moleculares y vemos que ahora son restringidos por ciertas estructuras anatómicas o características de la inflamación. Eso se refiere que tenemos una restricción en el movimiento browniano de las moléculas de agua. Y esto es muy útil cuando tratamos de entender lo que sucede en un absceso cerebral, en un infarto cerebral o en las lesiones quísticas del parénquima cerebral. Déjenme decirles un pequeño problema. Las lesiones quísticas del sistema nervioso central y máximo en fosa posterior son el foco del radiólogo que se encuentra haciendo diagnóstico de estas imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 10 diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones. En el primer caso, estamos viendo una lesión completamente brillante en secuencia de difusión y estamos viendo una lesión, la misma lesión de comportamiento hipointenso. Esa lesión solamente esa brillantez se produce cuando se tiene un absceso cerebral. La siguiente lesión, más abajo, el siguiente caso, vemos una lesión también brillante en secuencia T2, que está lesionando la cabeza del hipocampo, y en secuencia de difusión vemos que se comporta muy brillante. Esta lesión es un quiste epidermoide. Vamos al caso de abajo, secuencia T2, secuencia Fleur, secuencia de difusión, y vemos que en la región insular del lado izquierdo podemos ver la hiperintensidad de tipo cortical y subcortical. Esta lesión es un infarto cerebral y
solamente se va a ver hiperintensa, es decir, brillante, en estadio hiperagudo y en estadio agudo. Y el último caso, que en secuencia de difusión se comporta hipointensa, pero hiperintensa igual que en los otros casos enteros. Este es un quiste aracnoideo. Como ven, estos casos ejemplifican la complejidad de dar un diagnóstico certero. El primer caso tiene un tratamiento médico, el segundo caso un tratamiento quirúrgico y el último caso tiene un tratamiento conservador. Pero el decirles a ustedes cuál diagnóstico es el más adecuado